Buenos días, apreciados estudiantes. Hoy vamos a trabajar sumas de Riemann y teorema fundamental del cálculo. Bueno, entonces estas son las diapositivas que tengo para trabajar hoy. Vamos a mirarlas. Habíamos quedado en esta tablita de integrales que nos da una idea principalmente de lo que habíamos trabajado en la clase anterior, que era la integral como el proceso contrario de la derivación, la antiderivada. Y hoy vamos a trabajar el proceso de antiderivada, entendiéndolo en el teorema fundamental del cálculo como una suma riemanniana. Entonces lo vamos a entender con un ejemplo. Antes de dar el concepto, lo que yo voy a hacer es un ejemplo primeramente. Entonces dice acá, utilice rectángulos para estimar el área bajo la parábola y igual a x al cuadrado desde 0 hasta 1. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí mostrar? Queremos encontrar esta superficie, el valor, esta área. Resulta que la integral, además de entenderse como la antiderivada, también se puede entender como el área bajo la curva. En este caso, para este ejemplo, es una parábola, pero es el área bajo la curva para cualquier curva. Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué haría uno inicialmente? Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que se hace? Se coge esa curva inicial, que es x al cuadrado, y su área bajo la curva acotada con el eje x, lo partimos en varias superficies. Entonces, está la superficie 1, superficie 2, superficie 3, superficie 4. Se puede partir en más de una superficie, no necesariamente en 4 pedazos. Pero pues entre más se parta, pues más aproximado va a ser. Luego, ¿qué hacemos con ella? Entonces, hay dos posibilidades. Posibilidad 1, que formemos los rectángulos tomando el extremo superior. Mire, como lo partí en 4 pedazos de igual tamaño su base, la medida de la base de esta es de 1/4. Entonces, todos quedaron de ese mismo tamaño. Mire que de 1/4 a 1/2 está el mismo tamaño, de 1/4 a 3/4 está el tamaño 1/4, y de 3/4 a 1 está el mismo tamaño. Por la altura, estas son las alturas que estamos mirando, las alturas que están a la derecha. ¿Sí? Entonces, al trabajar esto, ¿qué pasa? Se forma un rectángulo. ¿Y el rectángulo cuál es su área? El área de cualquier rectángulo es base por altura. Que la altura se escribe por sus siglas en inglés, height, entonces se escribe con h. Entonces miremos, para todos los rectángulos su base es 1/4. Entonces mira, aquí está la base, la base, la base y la base. La base no cambia. ¿Qué cambia? La altura. Entonces para 1/4, como es la parábola x al cuadrado, entonces sería 1/4 al cuadrado. Mira, esta es la altura. Para el segundo rectángulo tenemos 1/2, entonces sería la altura 1/2 al cuadrado porque la parábola es x al cuadrado. Para el siguiente 3/4 al cuadrado. Para la siguiente 1 al cuadrado, y esas serían las alturas. Entonces miren que tenemos la fórmula de base por altura. Y cada una de estas superficies se suma. Y al sumarse me da una aproximación al área real. Pero ¿qué pasa? Esa aproximación tiene un error. Y este es un error por exceso. Porque si ustedes observan, acá donde yo voy a empezar a echar color, este pedacito yo lo estoy sumando
en el rectángulo, ¿cierto? Pero ese pedacito no hace parte del área bajo la curva que yo quiero hallar, puesto que la curva es esta, que estoy revisando aquí con el azul. Más bien le aplico un azul más fuerte para que lo podamos notar. El área bajo la curva que yo quiero es la que está debajo de este azul fuerte que estoy repisando. Entonces, ¿qué pasa? Me va a dar una aproximación al área real, pero con un error de exceso, un poquito más arriba de lo real. Y eso, haciendo las cuentas, da 0,46875 unidades cuadradas porque es área. Entonces, mire, por exceso, es decir, sale más del área. Ahora, la otra forma es, yo tengo que establecer la base, como voy a sacar 4 rectángulos, pues entonces yo los divido en 4. Perdón. Y al dividirlos en 4, pues y como es de 0 a 1, pues cada uno me queda de medida un cuarto. Entonces, lo mismo, un cuarto y la base no cambia. Queda igual acá, acá, acá y acá. Entonces, aquí está base, base, base y base. Y la altura, en este caso, no voy a tomar la medida de la derecha, sino de la izquierda. Entonces, para el primero, la altura aquí sería 0. 0 al cuadrado. Para el segundo rectángulo, la altura sería un cuarto, sería esta. Entonces, un cuarto al cuadrado porque es una parábola. Para el siguiente, la altura sería un medio. Entonces, esta es mi altura al cuadrado. Y para el siguiente, mi altura sería 3 cuartos. Entonces, esta sería mi altura al cuadrado. Y aplico que sumo cada una de las áreas y eso me da el área aproximada. Pero aquí el área aproximada me va a dar, miren, en el otro le agregaba un pedazo. Aquí en esta forma de hacerlo, le quito un pedazo, o sea que me está dando un error. Pero este error me lo está dando por defecto, no por exceso. Es decir, que el valor de esta área va a quedar entre el valor real, pero un poquito por debajo. Aquí la estimación me dio de 0.21875, que es esta de acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El área real, esta es el área real está entre 0.21875 unidades cuadradas y 0.46875 unidades cuadradas. Ahora, entre más, este es un ejemplo sencillito partido en 4 pedazos, pero nosotros aquí podemos observar que partiendo la región interesada para hallarle el área bajo la curva, pues esta no me va a dar lo que a mí me interesa, en 4 pedazos. La idea es partirla en más pedazos. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí se partió en 8 pedazos. Entonces se hace, usando los puntos extremos por la izquierda, medio esta área. Y por la derecha, esta es, recuerden, con error por defecto. Y esta tiene, usando los puntos extremos de la derecha, error por exceso. Entonces, mire, antes me voy a devolver a la diapositiva anterior. Perdón. En la diapositiva anterior estaba entre 0.21 y 0.46. Estaba todavía el área real, muy difícil de aproximar porque está muy separada. En esta diapositiva que sigue, me da entre 0.27 y 0.39. Ya está bajando más el área real. Pero como ustedes ven, o como tú ves en este caso, Fernando, pues aunque partirlo en 8 pedazos mejora la aproximación
de la superficie real, del área de la superficie real que yo quiero hallar, aún está muy lejana, tocaría hacerla en más pedazos. Entonces, ¿qué les digo acá? De modo que una posible respuesta a la pregunta es decir que el área verdadera de la superficie estaría entre 0,27 y 0,39. Realmente, mirando aquí las aproximaciones, aquí con un programa de computador hicieron, bueno, vamos a, N son las particiones, los pedazos que se hicieron. Particiones, esperen que aquí me quedó mal escrito este. Son las particiones. Ya vimos que con 4 particiones, pues la aproximación todavía es muy básica, muy elemental, diríamos más bien muy incorrecta, sería la palabra. Con 8 la trata de pulir un poquito, pero todavía es incorrecta, porque no hay manera de encontrar el valor aproximado. Y aquí entonces empiezan con un programa a hacer 10 particiones y van a encontrar que por debajo, por defecto, está entre 0,28 y por encima en 0,38. Todavía hay una gran diferencia para poder encontrar el área. Con 20 particiones ya casi que se encuentran, ¿no? 0,30, 0,35. Con 30 va puliéndose más la aproximación, así sucesivamente. Ya por 1000 particiones, ya la cosa se afina más. Mire, 0,3328 y el otro es 0,3338 y lo que sigue. Es decir, que podríamos decir que el área es aproximadamente 0,333 y lo que sigue, unidades cuadradas. Es decir, entre más particiones yo haga, mucho mejor se afina la función. Ahora, esto que tengo yo acá, esto que está consignado en esta tabla es porque se usó un programa, un Applet de GeoGebra, por ejemplo, o se puede usar un programa en otro tipo de software. Entonces yo uso mucho el GeoGebra, como lo hicimos en la videoconferencia del sábado, que ustedes vieron que yo les mostré con el programita de GeoGebra, el concepto de familia de funciones en la antiderivada. Aquí yo lo voy a mirar en GeoGebra, esto que estamos trabajando. Entonces me voy a salir un momentico, es lo que estamos mirando, y voy a compartirles nuestra aula virtual. Yo les tengo acá una aplicación de GeoGebra, sumas de rima. Entonces voy a picar y la voy a ampliar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que le dice? Usted va a escribir aquí la función. Vamos a hacer la que ya estaba ahí en el libro. Entonces, la función era x elevado al cuadrado. Escribo x elevado al cuadrado. Miren cómo se escribe con esta lineecita, con este símbolo más bien. Y le doy enter. Al darle enter queda x al cuadrado. Entonces, es la función que vamos a evaluar. Le dicen en qué intervalo va a mirar el área bajo la curva. Aquí pues estaba 0 a pi, pero yo puedo poner de 0 a 1, que es la que me interesa. Y le doy enter. Entonces aquí ya me la muestra de 0 a 1. Voy a ampliarlo un poquito para que se vea mejor. Y le digo el número de rectángulos. Entonces miren, cuando yo lo hice con 4, la primera. Entonces vamos a mirar, aquí usted puede mirar las dos, sumas inferiores y sumas superiores. Las sumas inferiores son el rectángulo moradito y las sumas superiores son el rectángulo rosado. Mire, la suma inferior me dio 0,28 y me muestra el error. Es un error por defecto. Voy a borrar las sumas superiores. Las sumas inferiores son estas de 0,1146. La suma superior, es decir, cuando la aproximación del área queda por encima, y eso me da 0,4687 y tiene un error por encima de 0,1354. Es decir, que el área va a estar entre 0,21875 y
68 y lo que sigue. La voy a bajar y voy a ir acá. Me devuelvo a esto, que eso fue lo que nosotros hallamos. ¿Sí? Eso fue lo que nosotros aquí hallamos. Pero que aquí se hizo el trabajo manualmente. Entonces, ¿qué tocaba hacer para las superiores? Un cuarto por un cuarto al cuadrado, eso es un 16avo, multiplicarlo por un cuarto y ir sumando hasta obtener el valor, que en fracciones es 15/32 y ya pasado a decimales es 0.46875. Y vamos a mirar cuando se parte en 8 pedazos, me da entre 0.27 y lo que sigue y 0.39. Entonces volvemos aquí. Entonces aquí le vamos a decir 8 número de rectángulos y le damos Enter. Entonces ya aquí me parte la figura en 8 rectángulos. Perdón, lo borré. Y ahora sí, entonces sumas superiores me da 0.3984, que era lo que ya mostrado. Vamos a borrarlas acá y dejamos las inferiores, me da 0.27 con el error, ¿no? Aquí me calcula el error. Entonces aquí ya tenemos las dos. Entonces miren que no es un área que uno pueda decir, bueno, entre 0.27 y 0.39 uno podría imaginarse que es 0.33 casi el valor real. Uno dice, puede ser 0.28, puede ser 0.30, puede ser 0.35. Entonces, el número de rectángulos aquí 8 no es tan bueno. En general, esos valores tan pequeños no son tan buenos. Miremoslo con 50. Bien, ya se empieza a afinar un poquito. Entonces aquí sí toca separarlos, ¿sí? Superiores, recuerden que son las que se van dando por exceso, es decir, me va a salir un valor mayor del área, y las inferiores me va a dar un valor menor del área real, que es 0.32, pero miren que ya se está acercando. Vamos a cambiarle, subámosle a 100. Bien, con ya 100 es una muy buena aproximación. Y suma superiores. ¿Sí? Miren que el error ya es muy pequeñito. Si es todo esto el error es del 0.05%. ¿Sí ven? Ya es muy pequeñito. Ahora vamos a darle, ya nos daban 1000. Bueno, aquí con 500. Ya con 500, miren, la cuestión se afina mucho. Ya uno puede decir, el área con seguridad, con 2 cifras decimales exactas, es de 0.33 unidades cuadradas. Miren que ya casi, si ustedes observan acá, la figura ya casi se alcanzan a ver como alguna brillantez aquí alrededor de la gráfica x al cuadrado, pero eso se alcanza casi que ni a percibir. Si yo pongo 1000, creo que este no está configurado para 1000. No, máximo es 500. Pero ya con 500 es una buena aproximación. Entonces miren lo interesante de esta aplicación que está ahí en nuestro en nuestra aula virtual. Ustedes aquí pueden ponerle la que quieran. Si quieren raíz cuadrada, es con el comando sqrt. Al darle Enter, lee la raíz cuadrada. Pueden hacer la aproximación, por ejemplo, con 10 rectángulos. Ahí sí se ve la diferencia. El área está entre 0.61 y 0.71. Ya con 200 rectángulos de pronto se afina más. Ya fijo está con 0.6. Y el máximo, que es 500, bien, ya. El área, ahí sí ya hay una buena aproximación, porque ya hay 2 unidades decimales igualitas tanto por debajo como por encima. Que lo vean mejor. ¿Listo? Y ustedes pueden ahí cambiar sus
sus unidades. Aquí donde dice videos y enlaces de interés, pues está otra aplicación que aquí le pueden variar, aquí el rectángulo usted se lo varía. Este está hasta 50, mucho más elemental. Sumas superiores es el naranja. Este está con logaritmo, pero usted le puede cambiar. Este está apenas hasta 50. Borra este y lo hace con sumas inferiores. Y acá puede cambiar la función. Pone x elevado, y ya les dije con cuál, al cuadrado. Y lo trabaja. Ah, bueno, aquí está de 1 a 50. Ah, bueno, aquí está hasta elemental hasta 5. Y aquí ustedes le pueden dar las propiedades. Aquí es de 0 a 1 para hacer el mismo. Y acá también démosle de 0 a 1. Cualquiera de los dos apples en que entiendan mejor, pues lo pueden trabajar. Ejemplo el de 10. ¿Listo? Y lo pueden animar. Entonces este es de sumas inferiores. Y ahí van mirando acá cómo va cambiando el área. Lo paran, podemos hacer el de sumas superiores. Y ahí lo va afinando. Por sumas superiores tiende a ser 0.35. El área por sumas inferiores tiende a ser también casi 0. Aquí termina en 0.32, no alcanza a mirar 0.33. ¿Por qué? Porque el máximo de rectángulos es de 50. Sin embargo, ustedes también pueden acá, si se ubican, les voy a ir mostrando de paso cómo generar, perdón, acá, ahora sí. Acá me espera. Cómo ustedes pueden ampliar, le pueden también cambiar los extremos de 1 a 500, por ejemplo. Le dan Enter. Como son tantos, vamos a cambiarle la velocidad, lo vamos a hacer más rápido. ¿Sí? Todo eso ustedes le pueden cambiar. Y no se preocupen que esto que yo hice o los cambios que ustedes le hagan no los va a ver el compañero, porque por eso es un applet, solamente lo hace cada uno. ¿Listo? Hasta ahí, Fernando. ¿Está claro? Lo que significa encontrar el área bajo la curva mediante rectángulos. Ok. Bueno, entonces siguiendo con ese ejercicio, aquí nos explican, la idea es que nosotros hagamos infinitos rectángulos, pero realmente nosotros no vamos a poder hacer infinitos rectángulos en un programa porque pues este tiene memoria. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crea una función, voy a ampliar esta para poderla trabajar. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Crea la función, a ver, voy a poner toda la diapositiva y empiezo a rayar. Usted crea toda la función que le genere lo que dijimos, la región es igual a base, el área de la región es igual a base por la altura. Entonces la base siempre es 1 sobre n en términos generales. ¿Por qué en términos generales, perdón, es b menos a
sobre n. ¿Qué es b? El límite superior donde usted va a mirar y a es el límite inferior. ¿Por qué para este caso me dio 1 sobre n? Porque b es 1 menos a, que es 0, entonces me da 1. 1 sobre n. Esa siempre va a ser la base. Y esa base, como ya lo vieron, es constante. Todos los rectángulos son del mismo ancho. Entonces 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n, etcétera, infinitamente. Y acá, ¿qué van a hacer? Van a meter la altura. ¿Pero qué es la altura? Es la base que usted halló aplicando, pero borro para que me quede mejor escrito, la base que usted halló aplicándole la función. La función. Entonces la base es 1 sobre n. Le aplicamos la función. Como la función es la cuadrática, pues es 1 sobre n al cuadrado. Si la función no hubiera sido x al cuadrado, sino por ejemplo raíz cuadrada, entonces era raíz cuadrada de 1 sobre n. Si fuera raíz cúbica, 1 sobre n al cubo. Si fuera logaritmo, entonces logaritmo natural de 1 sobre n. Eso es lo que quiere decir. ¿Hasta ahí estamos? Y se empieza a hacer la sumatoria. Entonces el primero es 1 sobre n, el segundo es 2 sobre n, el tercero es 3 sobre n, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que encontrar una fórmula. En álgebra lineal nos enseñaron que la sumatoria desde igual 1 hasta infinito, hasta n, perdón, hasta n de los cuadrados es esto, n por n más 1 sobre 2n más 1 sobre 6. Entonces, como ya tenemos la fórmula de esta sumatoria, entonces le aplicamos el límite, es decir, cuando esos rectángulos tiendan a infinitos porque se van a hacer muy chiquiticos y van a llegar a ser casi la misma superficie a la que le estamos hallando el área. Entonces le aplicamos el límite. Aquí dice n más 1 por 2n más 1 sobre 6n al cuadrado. Lo que pasa es que, perdón, esta no es la sumatoria acá. Esta es la de solamente las alturas. Estas son las alturas. Sí, porque las alturas son las que van elevadas al cuadrado. Si ustedes observan, se puede sacar como factor común 1 sobre n al cuadrado y queda solamente lo de arriba. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más n al cuadrado. Esta es esta. Entonces, esa n por n más 1 sobre 2n más 1 sobre 6 se multiplica por 1 sobre n, que era la base, por 1 sobre n al cuadrado, que fue un factor común que se encontró. Entonces, es 1 sobre n al cubo. Y ahora sí se hace la simplificación. Se quita 1 de acá con 1 de acá, entonces queda 1 sobre n al cuadrado. Por lo tanto, al multiplicar en el denominador me da 6 sobre n al cuadrado. Y arriba queda n más 1 por 2n más 1. Se le aplica el límite al infinito. Y al aplicar el límite al infinito, ustedes saben que ustedes pueden repartir esto en dos límites. Un sexto de n más 1 sobre n, sacan denominador 6, y 2n más 1 sobre n. Y acuérdense que uno divide por la variable de mayor exponente, y al hacer eso, ¿qué les da? Les da aquí 1 y aquí 1 sobre n. Y acá les da 2 y aquí queda 1 sobre n.
Y por propiedades de los límites, siempre que usted tenga una constante sobre una variable que tiende a infinito, esto va para 0. Entonces queda un sexto por 1 por 2, y esto me da, haciendo las cuentas, un tercio unidades cuadradas. Ese es el valor real. Y acuérdense que un tercio, que es 0.333 periódico, unidades cuadradas, que era lo que nos estaba dando la sumatoria aplicando de los rectángulos. Ahí está. Entonces miren acá, eso me da que por debajo como por encima, el área es un tercio unidades cuadradas. Y ahora sí, entonces enunciemos el teorema. Entonces, el ancho del intervalo siempre va a ser b menos a. Me vuelvo acá, por eso es que yo les decía aquí en la base, la base en términos generales es b menos a, porque es el ancho del intervalo donde usted va a revisar. De modo que le llaman al delta de x, es la base. Esto es el delta de x. Va a ser b menos a sobre n, que es el número de particiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a quedar? La imagen en x1 de la función, lo que yo les decía, le aplican la base a la función que están revisando por el delta de x. La imagen de x2 que estaría por acá es x2, por la base. Y así sucesivamente hasta la imagen de x sub n por el delta de x. Y eso me va a generar un límite. Límite cuando n tiende a infinito de esa expresión de arriba, que es como sacamos la función. Después de resolver ese límite y aplicarle la sumatoria, ahí tenemos la definición, esta es la definición de la suma de Riemann. Como el límite va hacia infinito, entonces ya no es suma de Riemann, sino que pasa a ser la integral. Y esta sería la integral de la función, pero ya no en términos generales, evaluada o mirada en el intervalo de a hasta b. Esa es la definición de integral usando la suma riemanniana. Miren que la suma riemanniana es lo que usamos anteriormente. Ya cuando se le aplica límite al infinito, se vuelve la integral. Entonces, ¿qué tenemos con respecto al trabajo del sábado anterior? Tenemos que la integral se puede interpretar como la antiderivada o como el área bajo una curva dada. Entonces, dependiendo de cómo usted la desarrolle o la trabaje, está el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo se divide en dos partes. Vamos a empezar con la parte 1. Pues la parte 1 es la que resume el teorema de la clase anterior, del sábado. Me dice, si f es continua sobre un intervalo, entonces la función definida g por la integral de hasta x de f de t de t con x entre a y b es continua y derivable. Es decir, ¿qué me están diciendo? Que la integral es la antiderivada. Esa sería la primera parte. Entonces, por ejemplo, dice, encuentra la derivada de la función g de x en un intervalo de 0 a x de la raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado de t. Entonces, ¿eso qué es? Primero hay que mirar si es continua. Como es continua no pasa nada. Entonces, ¿cuál sería su derivada, que es esta? Es poner la misma función y cambiarla por x.
Ah, bueno, antes de ver el segundo ejemplo, yo quiero hacer aquí, por la derivada del extremo superior, pero es que la derivada de x, ya sabemos que eso es 1, la derivada de x con respecto a x es 1. Entonces, por eso, el g' de x me dio simplemente reemplazar donde está t, el valor de x, y me quedó raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Ahora vamos a ver la siguiente. Siguiente ejemplo ya es más interesante. Dice, derivada, encuentra la derivada de la integral de 1 a x a la 4 de secante de t de p. Entonces vamos a hacer la solución. Dice, en este caso toca ser cuidadosos, ¿por qué? Porque el extremo ya no es x, como en el caso inicial, y la derivada de x es 1. Aquí el extremo es x a la 4. Entonces toca hacer un cambio de variable, decir que u es x a la 4. Por lo tanto, du es derivada de x a la 4 es 4x a la 3. Y eso lo vamos a usar acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es escribir esto con el cambio de variable. Dice, derivada de dx de 1 a u de secante de t. Entonces, la secante de t, ¿por qué queda aquí u? Porque u dijimos que era x a la 4. ¿Listo? Secante de t. Hasta ahí no hemos hecho nada, sino simplemente cambiar el lenguaje. Entonces vamos a hacer esta integral, ¿de qué manera? Hay que hallar su antiderivada. ¿Cómo la hacemos? Entonces ponemos la secante de ella misma, de u, por la derivada de ese cambio de variable que hicimos, por du de x. Entonces, ¿qué quedaría? Secante de u ¿qué es? X a la 4. Entonces, secante de x a la 4. Por la derivada que es 4x al cubo. Y esta sería nuestra respuesta. Este ejercicio es muy interesante porque en el taller hay unos ejercicios que aplican el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Entonces, ahí están los dos ejemplos. Y está el teorema fundamental del cálculo, parte 2, que es el que asocia lo que acabamos de ver de área bajo la curva. Entonces dice acá, si f es continua sobre un intervalo AB, miren que estos son números, entonces la integral en ese intervalo de A hasta B, miren la diferencia con el anterior. El anterior no era un intervalo con números, ¿no? De A hasta una función. Y acá sí es los límites de integración son números. Y con esta diapositiva terminamos. De A hasta B, de f de x. Entonces, ¿qué es? Este recoge el anterior. Nosotros vimos que esta f mayúscula, habíamos dicho que la f mayúscula, f de x, era la antiderivada. Pero aquí la evaluamos en el límite superior, que es b, menos el límite superior. Dice, donde f es una antiderivada. Es decir, la función tal que f' es igual a f. Entonces ya como está claro quién es f, entonces no hay que volverlo aquí a escribir y veamos el ejemplo. Entonces me dicen, evalúa la integral de 1 a 3 de e a la x. Vamos a hacerlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar cuál es su antiderivada. Entonces la antiderivada de e a la x sería, me devuelvo acá, miren acá está, e a la x, su antiderivada es e a la x más una constante, ¿cierto? Recuerden que la antiderivada es una familia de funciones.
Entonces, ¿esto qué me da? La antiderivada general. Si no tuviera límites, si simplemente me hubieran dicho integral de e a la x de x, la antiderivada general es e a la x más una constante. Entonces hay que tenerla en cuenta. Ahora, como esta sí tiene límites, toca aplicarle, dice, evalúe la antiderivada en el extremo superior menos en el extremo inferior. Entonces queda, el extremo superior es 3, entonces queda e a la 3 menos el extremo inferior, que es e a la 1. Y se hace la cuenta, y eso sería aproximadamente, yo lo voy a hacer aquí en mi calculadora, ya les digo cuánto me da. E elevado a la 3 menos e elevado a la 1. Me da 17,3676. Eso es lo que me da. Ahora dice, determine el área bajo la curva de la parábola y igual a x al cuadrado desde 0 hasta 1. Vamos a hacerla usando el teorema fundamental del cálculo, parte 2, sin hacer lo de la suma riniana. Entonces, lo primero que hay que hacer, como siempre, como es área bajo la curva, ya sabemos que eso es el otro concepto de integración. Entonces, ¿qué hay que hacer? El área sería entre 0 y 1 acá, de x al cuadrado. Entonces, lo primero que toca tener claro es cuál es la antiderivada general, es decir, la antiderivada de x al cuadrado, la integral de x al cuadrado. Y para eso, antes de mirar los extremos, para eso entonces nos vamos acá y revisamos cuál sería para la de x al cuadrado. Pues esta, x a la n, donde n vale 2. ¿Qué me dice? El exponente se le suma 1 y ese mismo exponente se le divide. Entonces, esto es igual a x a la 3 porque se suma 1 sobre 3 más c. Esta es la general. Pero como nos piden entre 0 y 1, entonces x a la 3 sobre 3 se evalúa entre 0 y 1. Este símbolo me está diciendo que se evalúa entre 0 y 1. Entonces, ¿eso qué es? Primero empezamos con el superior. Donde dice x reemplazo por 1, 1 al cubo sobre 3 menos, donde dice x reemplazo ahora por 0, 0 al cubo sobre 3, y haciendo las cuentas da 1/3, que eso es 0,3333 periódico. Y como era, aquí dice el enunciado, área bajo la curva, entonces en este sí hay que poner unidades cuadradas. En el de arriba no decía qué tipo de aplicación es, entonces no había que poner unidades cuadradas. Y ahora por último está evalúe la integral de 3 a 6 de x, lo mismo. Primero se busca la general, es decir, la integral de dx sobre x. Eso aquí es igual, me voy acá y observo aquí dx sobre x es esta. Eso es lo mismo que decir 1 sobre x por dx. Y me da logaritmo natural de x más c. Los logaritmos siempre deben ir en valor absoluto. ¿Para qué, chicos? Para que no tengamos el problema de que me dé un valor negativo. Recuerden que los logaritmos no existen ni para valores negativos ni para cero. Entonces eso es logaritmo natural de x con valor absoluto más c.
Ahora, ¿qué hacemos? Ya sabiendo cuál es la antiderivada general, la evalúo. Miren que aquí yo le quité el valor absoluto, ¿por qué? Porque esta no es la general y aquí yo ya tengo claro que los límites son 3 y 6. Y como son 3 y 6, son valores positivos, entonces no es necesario ponerle el valor absoluto. Y ya lo evalúo en el superior, que es logaritmo natural de 6 menos el inferior. Y aquí se hacen las cuentas y me da el logaritmo natural de 2. Aquí sí no le pongo unidades cuadradas ni nada, porque como no hay enunciado, yo no sé si es área bajo la curva o es otra de las aplicaciones. Y aquí sí está el área, calcule el área de la curva del coseno. Este último se los voy a dejar ahí para que ustedes lo lean. Y hasta aquí, yo les dejo las diapositivas ahí rayaditas. Hasta aquí es lo que tenía preparado para hoy. Ahí ya sería finalizar nuestra videoconferencia. Antes de dar o de dejarles una pequeña tarea para este sábado, que tenemos nuestra tercera videoconferencia, Fernando, ¿entendiste el tema hasta acá más o menos? Bueno. ¿Qué les dejo? Yo les dejé las diapositivas. El sábado empezamos técnica de integración y les voy a dejar esta parte para que las vayan leyendo. ¿Qué técnica de integración vamos a ver? Vamos a arrancar con una que la debieron haber visto el semestre pasado, que es la regla de sustitución. Les puse unos ejemplos para que los lean y vamos a ver una nueva que es integración por partes. Se las dejo para que la lean porque las vamos a trabajar el sábado siguiente, como para que el sábado ustedes no empiecen, digamos que sin saber nada. Entonces, estas diapositivas se las pongo para que las revisen. ¿Listo? Pero el tema de nuestra videoconferencia de hoy terminaba acá. Entonces, chicos, que tengan un buen día, una buena noche y que descansen. Esta videoconferencia se compila por ahí en unas 2 o 3 horas, ya la pueden observar. ¿Listo? Fernando, ¿algún tipo de observación sobre la temática? Si quieres, mañana puedes volver a entrar a la videoconferencia con el otro curso. Bueno, entonces que tengan buena noche, muchachos, y que descansen. Bueno. Para los chicos del grupo B, que pues hoy solamente entró uno de los compañeros, si mañana quieren entrar, o de pronto veo que los del grupo B les es más fácil el horario del C, o si Fernando quiere volver a entrar mañana y volver a mirar la explicación, porque algo no le quedó claro acá. Miren, recuerden que debajo de cada videoconferencia, a medida que va saliendo, yo pongo la nota, donde dice, les da el link para poder entrar mañana. Dice, apreciado estudiante, en caso de que no pueda asistir a la videoconferencia en el día y hora que corresponde a su curso, en este caso, la de hoy, lo invito a que entre a la del grupo C, donde se desarrollará el mismo tema y que se hará el día martes 24 de julio en el horario 18:30 a 20 horas, dando fin el siguiente link. ¿Listo? Y la diferencia es que aquí tienen que ponerle un nombre. Aquí me va a salir que no puedo entrar. ¿Por qué? Porque pues es la de mañana, ¿no? Entonces me dice, oh, pilas, no puede entrar porque es que es el 24, ¿no? Pero mañana sí, entonces entran ahí de uno. ¿Listo? Bueno, entonces yo ya les subo ahorita acá debajo las diapositivas que trabajamos. Que descansen, muchachos, y que
tengan entonces buena noche. Y a los que quieran mañana asistir, pues lo pueden hacer, o, como les digo, la videoconferencia ya va a quedar grabada en 2 horas, yo creo, 2 o 3 horas, ya está compilada y ya la pueden ver. Y si con la grabación entendieron bien y no necesitan asistir mañana, pues no hay problema. ¿Listo? Entonces que descansen, ahora sí me he despedido mucho, que descansen y para los que quieran mañana asistir, nos vemos mañana. Si no, hasta el sábado.